Hola, hola, hola. Muy buenas noches, gente. Estamos de vuelta con otro video mío. Vamos a seguir con el videojuego que lo habíamos bajado el 11 el 4. Dice 11 el 4 a las 2 horas, nada que ver. Vamos a ver si podemos por lo menos terminar un episodio más, ¿no? Son las 9 de la noche. Va, son las 10, pero hasta las 12 meterle. A ver si ya podemos terminar con esta historia. Quería jugar Dice Gone, pero vos sabés que se ve muy malo cuando hago lo directo en Dice Gone. Muy mal se ve. Ahora voy a probar a ver si sin la cámara se ve mejor. Esto es lo que nos habíamos quedado en el capítulo anterior. Joder, Eric, ¿cómo te lo digo? Yo soy así. Así es como Fue, lidio no con sé ello y si un estoy par de harta de tener semanas que atrás o algo explicártelo. así. Sí, sí, ahora Antes esta de es que mi pase vida todo y el viviré suceso, en ¿no? mis propios términos. ¿Qué acabas de decir? ¿Te pillo mal? Sí, me pillas muy mal. Te traigo los archivos que habías pedido. Ahora no. He dicho que no. No pretendía molestarte. No eres tú. Parece que todos estamos huyendo de algo. Yo lo hago. Te viste envuelto en lo del punto de control. Disparaste a esa mujer. Tranquilo. Habla conmigo. Es que parece que todo el mundo quiere opinar. Me enfrento a ello. A mi manera. ¿De verdad? Tú tienes tus problemas. No sé quién sería ese, pero parecía un capullo de campeonato. Sea lo que sea, podrás con ella. O dame la orden. Y yo me ocuparé. Claro, nos habíamos separado ahí. Jason. Jason, ¿estás aquí? ¡A la mierda! Durísimo. A ver, seguramente me va a decir que tengo que apretar botones. ¿Qué eres? Jason. Te encontraré, colega. En vez de encontrar la salida, nos vamos más y más abajo. No sé qué.
He visto toda clase de mierda en mi vida, pero nada es comparable a esto. No parece que nos sigan. ¿Quieres que les esperemos o...? No te hagas el listillo. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Crisálida? Parece que los monstruos salieron de ahí. Huele a formaldehído. ¿Desde cuándo eres científico? ¿Es que no estudiáis química en los colegios? No nos acerquemos. Tremendo cadáver. Mary Hudson. Será su mujer. Su historia no acabó muy bien. Jason, ¿Qué? No escucho nada. cámara. Todo esto es culpa de Lady Bradshaw. Sabía desde No. el principio lo que había aquí abajo. Nos llevó hasta ellos. Hace un rato la encontré abajo, agachada sobre el cadáver de Van Witten. Mi mano viajó al arma más cercana que pude hallar, la piqueta de metal de una tienda. La apuñalé con ella, atravesando su corazón. Al morir, gritos infernales reverberaron desde las profundidades, como si respondieran al repentino derramamiento de sangre. En Maganda. Sí, eso mismo. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este infierno? ¿Es esto real? Nos están juzgando. Alá nos ha castigado por los errores que hemos cometido. Zen es todo lo que tengo en el mundo. Cuando mi mujer nos dejó, me volqué con él. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve. Padre soltero. Eso es jodido. Lo es. Pero estoy muy orgulloso de mi hijo. Va a ir a Londres, a la universidad. Si no fuera como es.
echo mucho de menos. ¿Tienes la conciencia tranquila? Punto de control. Zona verde. Punto de control. Nick y yo estábamos en un atasco. Los terroristas suicidas ya habían atacado el punto. Había una mujer. Llevaba una bolsa. Joder. Dímelo. Le ordené que se detuviera. Alto y claro. No lo hizo. Siguió andando. Tuve que tomar una decisión. Nick la mató de un tiro. ¿Qué había en la bolsa? La compra. No lo entiendo. ¿Por qué no se detuvo? No me oyó. Llevaba unos auriculares. Esto es una gilipollez. No estoy aquí para honrar a los muertos. La verdad es que mi vida no iba a ninguna parte. Me alisté en cuanto pude. Todos tenemos motivos, no tienen por qué ser trascendentales. ¿Trascendentales? Cuando las torres cayeron, estaba puestísimo hasta las cejas. Ni siquiera me enteré hasta una semana después. Suena trascendental. No sé qué cojones estoy haciendo aquí. Estás sirviendo a tu país. Esa mujer tenía familia, amigos. Tenía toda la vida por delante. Y se la arrebatamos con una sola bala. ¿Cómo es posible? Te echa humo la cabeza. Estamos a la espera de que suceda algo. Quizá deberíamos tomar la iniciativa y dar el primer paso. ¿Qué tienes en mente? Entramos ahí y buscamos la forma de hacerles daño. Esas putas cosas han intentado jodernos. Intentan matarnos. Pero tú y yo seguimos en pie. Hazte a la idea, Salim, de que saldremos de aquí y veremos el sol. ¿De verdad lo crees? ¡Hurra! ¿Qué es ese sonido? Cosa de marinas, ¿eh? ¿Eso me convierte en un marino? No adelantemos acontecimientos. Muy bien. Oye, pase lo que pase, estoy contigo. Estamos juntos. Es lo correcto. Mucha charla en el jueguito.
Vamos a ver hasta dónde llegamos. La pregunta es, ¿dónde coño están? Ahora yo digo, si nos metimos hasta el fondo de abajo, ¿cómo vamos a salir? No, acá muero seguro. Salim, por aquí. ¿Qué estás pensando? Este sitio podría llevar aquí abajo desde hace miles de años. Dios no hizo a estas criaturas. No. Puede que hayamos entendido todo esto al revés. ¿Qué quieres decir? Nosotros somos los intrusos. Salim, mira esto. Parece música. Pero si lo había agarrado. Si lo conozcas. Bueno, quizá no sea música, pero puede ser idioma. Ya has visto a esos hijos de puta, no son precisamente muy habladores. Este musgo lo cubre todo. ¿Es cosa mía o está vivo? No, no me dejaste Salim, nada. mira esto. Es una de esas criaturas, pero más vieja. Antigua. No seguirá viva, ¿no? Tócala. Tócala tú. Calado. Joder, ¿por qué poco? Gracias. ¿Has visto eso? Claro, lo he visto. La criatura estaba fosilizada. Debe de tener millones de años. ¿Y ahora de vuelta? Pero recién brillaba. Quédate cerca. No pienso moverme. Míralo. Mira la armadura. Parece sacado de la Biblia. ¿Lo has visto? Creo que está vivo. Es imposible. En este lugar. Todo es posible. ¡Hostia puta! ¿Lleva vivo todo este tiempo con solo media cabeza? Es el fluido. Habrá conservado la carne, el cerebro. ¿Qué hacemos? No podemos dejarlo así. Joder, ha tenido tiempo para acostumbrarse. Lo digo en serio. No. El ruido atraerá a los vampiros. Yo lo haré.
Bueno, seguimos avanzando. Está llorando mi gatito. Ahí lo entro. Y pasa que quiere entrar, salir a cada rato. ¿Qué es eso? Esto está como chispa. Mientras pasa el video voy a aprovechar. Tú puedes, Diego, tú puedes. ¿Qué es este lugar? Salim. Parece que alguien se ha escaqueado del dentista. Ni un colmillo. ¿Lo ves? El hueso está roto en el lugar donde debería estar, como si lo hubieran partido desde dentro. ¿Qué quieres decir? Quizá no eran vampiros originalmente. Sí. Salim. ¿Qué pasa? Creo que nos ha tocado el premio gordo. Bigote, mi gatito sí, muy bien, comer. ¿Las de las crisalidas? Sí. Entonces estoy pensando lo mismo. Despacio. Creo que esos cositos que están ahí al frente, esos son los que largan chispas. Creería que no los tengo que tocar. Pero mira, hay un montón. Oh, no hay vida. Ya sabía. Tenía que ir por ahí. Algo hice mal aquí. Oh, encima ahora son un montón. ¡Tengo algo para ti!
¿Te fijas el gato? Está haciendo cagar el Michi. Joder, Nicky. Has llegado como la puta caballería. Te creía muerto. No era mi hora. Me alegra que estés aquí. Este sitio. ¿Pero qué es este sitio? Necesitamos un plan. Les damos por culo a esos bichos y nos largamos. Un buen plan. Sargento Kay, ¿qué nos queda? Tenemos 8 cargadores de 556, 3 granadas de 40 milímetros, unas pistolas de 9 milímetros. Hay 4 cargadores. Eso servirá. 2 granadas de fósforo. Y un bloque de explosivo C4. No es suficiente. También tenemos esto. Antigua, impredecible. Es lo que tenemos. Las espoletas no sirven, pero podemos detonarla con el C4. Esperemos que aún le quede potencia. Los vampiros salen de las crisáldas. ¿Habéis visto cuántos había en la cripta? Podrían ser miles. Pues las explotamos. Abrasamos a todos los capullos que podamos y vamos a la superficie. ¿Qué opinas, sargento? ¡Hurra! Parece que nuestros amigos exploradores estuvieron aquí. Deberíamos investigar antes de irnos. Ah, mira, puedo hablar, a ver qué me dice. Nos habría venido bien, Rachel. No. Ojalá la hubiéramos hablado. ¿Podemos hablar de otra cosa? Claro. Háblame de los explosivos. ¿Quieres usarlos? Podrían servir. Por aquí. He encontrado algo. Los huesos de este templo están bañados en sangre. Nos hemos adentrado en una orilla desconocida y hemos despertado algo antiguo y malvado. Una herejía que se presenta en formas indescriptibles. Durante eones hemos vivido como niños en este mundo, ajenos a los horrores que duermen bajo nuestros pies. Ahora hemos abierto a ciegas las puertas a la locura. Temo que me capturen, pero debo hacer lo necesario. Debemos sellar este lugar para siempre, en nombre de la humanidad. Mary, lo siento.
¿Este hijo de puta? ¿Por qué coño haría algo así? Es una lectura muy interesante. Nunca he sido un gran lector. Esperaré a que hagan la pelea. ¿Qué es eso? Oh, está cantando. ¿Qué me dices de estos grabados? Es un idioma hecho con acordes, escalas musicales, sónico. Mary era pianista. Ella lo descifró. Creía que los grabados representaban las estrellas. ¿Lo ves? Ese es Cetus, la ballena. Ese idioma se parece al código Morse. No. Es más musical. Tiene un tono, un ritmo, un color. Según el diario, solo había una escala de sonido en el dispositivo. Pero Mary la estaba estudiando sola. Creo que podría haber otra. Tendrás que ayudarme. Dime. Esta consola es muy grande para una sola persona. Dice para arriba, para la izquierda. Mira qué tenemos aquí. Mary creía que estas criaturas fueron pacíficas en su origen. Su idioma era musical. ¿Cómo no iban a sentir emociones? Y entonces los golpeó la tragedia. Su enorme imperio se derrumbó. Su música enmudeció y se volvieron unos contra otros. ¿Qué ocurrió? Enfermedad, locura, que los transformó de arquitectos en asesinos. Fuera lo que fuese, los embruteció. Ahora los muerde el odio. Son animales, seres muertos, sin nadie a quien matar. Así que durmieron y esperaron. Nos esperaron a nosotros. ¿Alguien se cree esta mierda? No lo sé, pero Mary tenía razón en una cosa. No hay bondad en este lugar. Vamos, prendamos fuego a estos cabrones. ¿Ves lo mismo que yo? Estos montículos son crisálidas, miles de ellas. Si ponemos las cargas aquí, arderán todas. Mierda, se abre. Hay que moverse. Ya. Vale, escuchad. Ha sido una noche dura. Hemos perdido gente. Rachel ha muerto. Y el coronel. Pero ahora
Es el turno de nuestra revancha. Ponemos las cargas en tantos cúmulos como podamos y luego las detonamos a distancia. En cuanto exploten, nos vamos cagando leches a la salida. Y con suerte, no solo haremos barbacoa de vampiros, crearemos distancia. Salim, ¿listo? Lo estoy. Muy bien. Empieza la marcha. Vale. ¿Quién va a poner la dinamita? A la mierda, lo hago yo. Estás loco. Vamos juntos. No, si bajamos muchos, somos más visibles. Toma el detonador, si no lo consigo. Nick, Escucha, las cargas. Detónalas si no las hago. Pero no te emociones mucho con el gatillo. mantente en contacto por radio a cada paso. Y en caso de que no haya señal, lanzaré una ventana. Si lo ves, activa el detonador. Ve rápido y con cuidado. ¿Me oyes? Ahora tengo que ir sin tocar ninguna chispa, seguro, pero está difícil. No lo veo bien. Ahí, tiene un bien. A su izquierda. Nick, más adelante se están abriendo las crisálidas. Aprieta el paso. Primera libreta. Lista. ¿Derecha? ¿O izquierda? Vamos que lo hago bien, vamos que lo hago bien. Ahora X. Sí, uno más, uno más. Sí, sí, sí. Otra vez. Sí. Sí. Vamos. Lo hice bien todo verde. Vamos, que quiero llegar aunque sea a poner todas las bombas. Fue si se muere. Es que no puedo. Oh, me van a ver. Voy a tener que pelear contra el otro, seguro. Hostia puta. La cosa se está complicando, Alcalá. ¿Por qué no sueltas al resto de las cargas y vuelves? Mira eso, tío. Menudo final. Está muy lejos. Avanzar o retirarse. Y yo quiero avanzar, la verdad. Allá voy. Seguramente me va a morir, pero... Está siendo muy fácil.
Me cago en la hostia. Espera. ¿De qué servirá avisarla? No hay forma de escapar. Oye, ¿qué tal te queda? No lo va a conseguir. Déjale terminar. Yo le aviso. Pero que termine el laburo. Ni siquiera se dará cuenta cuando pase. Despejado. Todo despejado. Qué alivio. Pongo las cargas ya. Ahora me la complica. Dale, por favor. Hacelo bien, hacelo bien. Dale, que yo confío que lo va a hacer bien. Donde me escuchan, muero. Ay, bien, bien. Seguramente va a pasar de vuelta o me van a matar, pero... ¡No! No es difícil, no pasa nada. Dale, dale, que se puede, dale, dale. Por favor. Casi le erro. Cargas con armas. La última no, la anteúltima no, la tercera casi anteúltima casi le erro. Pasa que ya no iba rápido, iba más despacio. Ya está, ya me dio. Choto. Bueno, pues si no avanzaba y me iba, ¿qué iba a pasar? No íbamos a detonar nada, hombre. En cambio lo hizo bien, es su trabajo. ¿No? Hora de irse. Soldado. Tenía que seguir y... por todo fue. ¿Sigue vivo? Te recibo, tío. ¿Tu posición? Estoy a 200 metros de la puerta. A las 3:20. Pero... estoy herido. Ayuda. Ah, así como decía el coso que iba a morir, quería hacer traicos. Justo como decía la profecía. Sí, si me dan a apretar botón, le llego. ¿Me escuchas? Nick, te necesito.
tengo. Ah, puede caminar, yo pensé que había perdido una pierna, no sé por qué. Lo hice bien entonces. Yo pensé que lo había hecho mal. ¿Dónde coño está Salim? Esas cargas han sido un regalo del cielo. Parece que todo el último sitio se viene abajo. Salim, responde. ¿Estás ahí? Estoy rodeado. Y en un buen aprieto. Hay vampiros. Mucho. ¿Qué hay que pensar? Si volvemos a bajar, moriremos con él. No puedo conseguirlo yo solo. Ven tú. No es de los nuestros. Nos veremos del otro lado. No se deja nadie atrás. Ya Yo voy. fue. Salim es de los nuestros. Los marinos no dejan a nadie. ¿Me recibes, Salim? Si no sobrevivo. Dile a mi hijo que hice todo lo que... Díselo. Voy a buscarte. Oh, rumbo actualizado. No sé si hice bien, me parece no. No debí volver. ¿Habéis venido a la fiesta? Trofeo desbloqueado, brochetas. Pero corre, guachín. ¡Jason! Sí, se la digo. ¿En serio me acabas de lanzar esa cosa? Salgamos. Semper Fi. Los murciélagos no iban a matar. Joder, tíos, eso ha sido increíble. Nos tenían rodeados. Pero nos abrimos paso a hostias como si fuera la última jugada de la Super Bowl. Escuchad, no cantemos victoria. Pero frente a mí solo veo a los mejores. No, joder, a lo mejor de lo mejor. Y volveremos a casa. ¡Hurra! ¡Hurra!
No, le erré. ¿Qué hora serán ya? 1 hora ya. Tranqui. Sí, ponele que serán 3 episodios capaz y voy 2 horas de cada episodio, no sé. ¡Estoy detrás! Sí, 6 horas más o menos todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quítate de encima! Empújalo. Eso ya está. Murió en cuanto le pusieron las manos encima. La tía no quiere morirse de una vez. Y si van a escapar rápido ahora, ¿por qué no escaparon rápido antes, al principio del juego? No entiendo nada. Podemos salir. Solo hay que trepar. ¿Y qué? ¿Así salen y ya está? En teoría, si lo vuelvo a jugar y elijo bien las elecciones, cambia todo. Más cuando llegan al todo abajo. Pero qué bueno. Escaparon. Aunque el negro creo que quedaba... Nick creo que se llama. Sí, Nick está infectado. ¿Sigues conmigo, tío? Aquí tenemos a 2 marines con ganas de irse a casa. Aquí Mailman 2-1 a Coyote 2. Probando, cambio. Aquí Coyote 2, te recibo. Preparando unidades de evacuación. Tiempo estimado 5 horas. Esperad. Cambio. Improvisar, adaptarse y vencer. ¡Lo hicimos, joder! Wow. Esto es increíble. Cuánto silencio.
Hola, Solecito. Me alegro de verte. Debo volver con mi hijo. Estará preocupado por mí. Oh, no. Otra vez no. ¡A las cabañas! No me jodas, seleccionó bien salido. ¡Sellemos las salidas! ¡Nos contendremos! ¿Cuándo vuelve el sol? Tú dirás, yo no sé una mierda sobre el espacio. ¡Contacto! Ay, te juro que pensé que moría. ¡Casi sin munición! ¿Qué vamos a hacer? ¡La munición! ¡Estos son bengalas! ¡Joder! Usaremos lo que haya. Esto ha sido interesante. Ah, casi. Es muy bueno el final que no me tiran. Ay, por que no muera. No. Nick de vuelta. No te mueras. No. Capaz que tenía que morir. Ay. Ah, no, mira. Se volvió el sol.
Tengo que ver a mi hijo. Un recuerdo. Salim, espera. Buena suerte. Ve y felicita a Zen de mi parte. Gracias, Jason. Salam, amigo. Como si viviera cerca. Que casa no sabe cuántos kilómetros. Trofeo ganado, vuelve a casa. 1-4, ¿habéis visto a los aliados? Ahí. ¡Sacadnos ya de aquí! Dos supervivientes. Volvemos a la base. Bueno, en algún momento en otra vida capaz que lo vuelva a jugar y elija bien. Pero bueno. Se murió el del lente, se murió la chica, se murió el marido. Y cayeron otros. Nada malo. Has conducido a unos cuantos a la luz y otros han sucumbido a la oscuridad. Es el precio de la supervivencia. Uno que a veces terminan pagando a otros. Espero que nos volvamos a ver. Quizá escoja una historia un poco más hogareña la próxima vez, en un lugar donde puedas pasar la noche plácidamente. No padezcas. Sea donde sea, te resultará muy difícil marcharte. Hasta la próxima. Conoces la salida. Y sí, el juego te motiva a que lo vuelvas a jugar, pero son 6 horas viendo video. Pero para desbloquear, digamos, los otros videos que, digamos, yo no vi si tomaba otras elecciones. Que es como lo que yo hablé en el primer video. Según las elecciones que yo tome, me muestra distintos tipos de videos y distintos finales. Final bueno, final malo, capaz que se puede haber salvado uno, como se podían haber salvado todos. O en vez de 3, capaz que 4. Y
Igual en algún momento seguramente se iban a traicionar entre todos, seguramente. Llegas tarde Uy, ¿qué y pasa? has hecho unas cosas. Yo no he pegado ojo. ¿Cuál es tu excusa? ¿Buen vuelo? Tele y comida de mierda. Muy estrecho. ¿Te metieron atrás? Junto al váter. Genial. El café no era malo. Y muffins ricos. ¿Leíste el informe? En el vuelo. ¿Qué tal están los de análisis? El grupo de investigación sufrió bajas, pero no fue un desastre total. Rascamos a unos cuantos del suelo. Pobre gente. ¿Y las entidades? Nada que hayamos visto antes. Colchester Jason, teniente de las fuerzas de reconocimiento de marines. Lo mejor de lo mejor, ¿eh? ¿O eso nos querían vender? ¿Cuántas veces voy a tener que repetirte la misma historia? Lo entiendo. Pero el mando necesita saber las irregularidades. ¿Cuáles? Toda esta mierda era muy irregular. ¿Cómo? ¿Por qué te aliaste con un soldado enemigo? Tú no estabas ahí, joder. Nos estaban destrozando. Me importa un bledo quien fuera. Necesitábamos ayuda. Volví a ese puto infierno para salvar a Salim. Vale más que 5 de vosotros. Semper Fi, la hostia. ¿Y el coronel King? ¿Qué pasa con el coronel King? ¿Cómo murió? Nos llevó allí y al infierno se fue. Así que cooperaron con un soldado iraquí ahí abajo. Guardia republicana. Ni más ni menos. Ha tenido que dejarle una huella importante si Kolchak volvió a por él. Qué ganas de conocerlo. No hay nada, se la. ¿Qué significa? Cuando llegó el equipo de extracción ya se había ido. Quizá ha cruzado la frontera. Cabrón, más rápido. Ahora entiendo su alianza con Kolchak. El equipo de análisis sigue extrayendo especímenes. Toda una carnicería. ¿Usaron dinamita? Ni idea de cómo la obtuvieron. No. Se acabó. Ya te lo he dicho. Era una ciudad repleta de esos bichos. Había crisálidas. Joder, miles de ellas. ¿Cuántos organismos seguían vivos abajo? Muchos. Espero que hayan ardido todos. Es como Winterfell otra vez. Aquí tenemos al coronel King, nuestro genio particular. Sin duda encontró más de lo que esperaba. Estaban casados, ¿no? Sobre el papel, al menos. Dios. Pues esto parece fuego amigo. Una de sus propias trampas. Mientras corría por su vida, claro. Todo nos lleva a Keylos. Confundió el templo con un depósito de armas. Sistema de mierda. No diría así. Ha sido un descubrimiento. Ha habido suerte. ¿A esto lo llamas tú suerte? Si yo lo termino y me da este final, seguramente me da otro final. Como digamos los 5 hablando de qué es lo que pasó en realidad ahí abajo. Dios mío. Apenas queda nada que identificar. ¿Has leído su perfil? Sí. Tenía futuro. Si no hubiera pasado esto. Ahora me tinta saber qué pasará si están todos vivos. Janet preparará el estofado, así que sin duda. Jamás me acostumbraré a este tren. ¿Por qué querrías? Al menos este no fue a más. Un pequeño consuelo. Bueno, ¿qué piensas de esto? Lo que piense da igual. Lo único que importa es controlar el flujo de información. De puertas afuera, no ha sucedido nada. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's Este vendría siendo como otro juego, porque en el juego son como 5 películas, digamos. Y yo jugué 2. 5 películas, ¿no? Que hay.
feel them pawing at you for release, to hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Trofeo ganado, siempre hay esperanza. Dijo que me había dado como un extra. ¿Será el video que me mostró al final? Iniciar juego, la antología. Esas son las 5 películas. Esta es la del barco que te había mostrado antes. Lip Hop no la jugué. Y esta es la que jugamos recién, House Ice. Esta es la que me mostró recién, de como el zombie. Y me falta jugar la del zombie y esto. Después contenido extra, me había dicho que me había dado contenido extra. Que hice entrevista con Ashley Dean, entrevista con un creador de monstruos. Declaración de rango. Entrevista con el creador de monstruos, entrevista con Ashley. ¿Qué es esto? When the queen bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Rachel and I, we know each other. Sir? The queen bitch you're referring to is his wife. ¿Estos serán los finales o algo así? Mira el documental sobre cómo se hicieron las criaturas de coso, no, ni gana. Ahora que voy, ¿podré elegir el capítulo? A solas. Continuar historia, cargar, elegir escena. Ah, mira, y estas son todas las escenas. Lo que yo quería ver era justo cuando estaban escapando, que hubiese pasado si hubiese elegido otro final. No, pero por otro día lo veo. De acá dejo el video. Espero les haya gustado la serie.